Muy buenos días a todos, jóvenes. Arquitecto Carlos, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Centro Arquitectos en Puebla. ¿Cómo estás? Angelópolis. Exacto. No, pues encantado de estar en Angelópolis, jóvenes, que me estoy dando cuenta que es enorme. Enorme. Me decías, cuántas hectáreas tiene? No sé si son como 600 hectáreas. Es una cosa increíble porque además ha ido creciendo. O sea, esto ya es como Lomas de Angelópolis 3. Entonces, imagínate, el proyecto original ha ido creciendo y creciendo y creciendo. No, pues felicidades porque es un éxito. Es un éxito. Que justamente hablábamos de eso, ¿verdad? Que los edificios pues ya se están construyendo menos porque hay mucho terreno. Correcto. Para construirse las casas, las personas. Correcto. Yo creo que aquí en México la gente sigue queriendo su casa, ¿verdad? O sea, cada vez hay más cultura de departamento. Y el tema del jardín les llama mucho la atención, de no compartir. Hablan mucho el de no compartir piso. ¿Sabes? Que dicen que su piso nunca es su piso. Aunque también el tema de la seguridad. Y otra cosa, los temblores. Eso quieras o no, aquí en Puebla tiembla muy seguido. Entonces, sí conozco personas que no les gusta como pisos altos, porque sí se mueven, obviamente. No se van a caer, pero se mueven. Entonces, también este tema sí pone a pensar a varios en casa en lugar de departamento. Está bien, para que valores más ahí a la familia cuando se está moviendo. Correcto. Sí, cuando te quiero, te amo. Sí, sí. Buenísimo, pues arquitecto, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Mira, esta casa es uno de los proyectos que más nos gustan en el despacho, principalmente porque el cliente es mi hermano. Entonces, todo el proceso fue súper divertido y sabíamos que mi esposa es mi socia en el despacho. Entonces, Saludos. Sabíamos que la casa la íbamos a poder diseñar, construir y después no habitar, pero pues sí venir a muchas fiestas, como lo hemos estado haciendo. Entonces, mi hermano, cuando buscamos el terreno, porque yo lo ayudé, vivía antes en un departamento y ya quería hacerse su casa, entonces lo ayudaba a buscar terrenos. Y este terreno, de lo mejor que tiene, es la parte de atrás, como van a ver ahorita, no colinda con otra casa. Entonces se siente mucho más abierto el espacio. Muy bien. Y lo primero que él me dijo es, no quiero la típica casa de Lomas. O sea, que no se parezca como todas las casas, miles de acabados, ventanales gigantes siempre cerrados con cortinas, falta de privacidad. Y además me dijo, quiero que la casa por fuera se vea como muy neutra, o sea, que no llame mucho la atención, que nadie sepa qué pasa, que no se vea el interior en ningún punto. Y la seguridad es un tema súper importante. Claro. Ya verán, está lleno de protecciones, rejas, aberturas pequeñas. Entonces, aquí la seguridad es un tema muy importante. Sí, entonces, en todo México. Lo primero pues es ese tema. ¿Qué es lo que no le encantó a mi hermano? Pues que la cochera no está completamente techada. Okay. Pero ahí la decisión era, ¿qué hacemos? ¿Se lo quitamos a la parte de atrás, que en este caso es un patio porque él no quería jardín? Entonces yo le dije, mejor mandas a lavar tu coche, pues que vayas seguido y se lo das el espacio a tu casa. De acuerdo. No al exterior. Entonces aquí fue muy interesante que no solo pudimos cumplir todas sus peticiones, sino que además como arquitectos pudimos hacer todo lo que creemos. Yo siempre trato de explicar al cliente que hay dos formas de ver la arquitectura, y también yo di clases por unos años en la Ibero, sí. Y a mis alumnos les decía, una cosa es la estética y otra cosa es la función. Entonces, como que al cliente siempre hago lo posible por hablarles de función, porque hay muchas veces que pues el gusto, que es bonito o que es feo, es relativo. Pero en esta casa pudimos llevar toda la parte estética que van a ver acá adentro, muy fuerte, que tenía mi hermano en mente, y además yo no tuve que comprometer nada a nivel funcional. Entonces eso la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Buenísimo, pues vamos a conocerla. ¿Restricciones del fraccionamiento? Restricciones, 2 metros al frente a partir de banqueta, okay, y 2 metros hacia atrás. Son las únicas. Laterales, como son terrenos chicos, este es un terreno de 185 metros, tiene 860 de frente por 940 de fondo. Se va abriendo en un costado. El lado izquierdo, digamos que es el ángulo recto y se abre hacia la parte derecha. Que ya después en el interior les voy a mostrar dónde fue que pudimos como absorber las diferencias. Exacto, que no se notaran tanto. Muy bien. ¿Qué acabados vemos en la fachada? Aquí hay un repellado, nada más con pintura, y la parte de arriba es mármol fiorito, pero sin pulir, ni brillar, ni nada. O sea, es nada más como le llaman al corte. Y el tipo enduelado. Ustedes aquí tienen la veta, ¿verdad? Sí. Este mármol viene de aquí. Buenísimo, sí.
¿Cuánto te puede costar un metro cuadrado de ese mármol aquí? Ya Por ejemplo, justo la mañana me llegó como una publicidad de una vendedora que estaban en duelas, más o menos como que son 20 por duelas, estaba en 360 pesos el metro. Está súper bien. Súper bien. Por largos libres, obviamente. Ujú. Ella el que me ofreció era brillado. No sé si está a lo mejor hasta un poco más barato. Un poco más barato. Porque todavía no estaba, pero así lo queríamos. O sea, queríamos que nada brillara, que no hubiera como granitos exóticos, nada. O sea, que se viera lo más simple posible. Muy, muy sobrio. Casi rayando en lo básico. Muy elegante. Lo más sencillo, lo más elegante. ¿Y el piso de qué material es? Estos son de Interceramic, cerámico que buscamos que al final de cuentas, como que hay muchísima ceniza, estábamos buscando algo que por lo menos no se viera tan sucio con la ceniza que iba a caer. Ok. Entonces utilizamos si se dan cuenta, el negro es un color súper importante aquí en el proyecto. Entonces ya desde aquí afuera queríamos empezar a jugar con todo el tema de ese color. La paleta son como, van a ver, blancos, negros, y ahí casi no hay colores como tal. Muy bien, pues vamos a entrar, jóvenes. Me gusta aquí el gesto que haces de llegar hasta los 2, ¿verdad? Y ahí ya le das 6 a la cochera. 5. 5. 5, que a ver, no es lo ideal, pero bueno, tomando en cuenta que obviamente, a menos que sea una Suburban o algo así, va a comerse la banqueta. Cabe. Bueno, aquí viene una parte importante. Mi hermano, dentro de las peticiones, me dijo, necesito que la casa tenga un foyer. Que no nos había tocado foyer, también se le puede llamar vestíbulo. Entonces él quería que la casa fuera una especie como de townhouse o medio, Sí. como en ese estilo, y que se viera como muy clásica, pero con la esencia que él tiene. Entonces, si se fijan, quisimos hacer esta entrada como remetida para poder ocultar temas de iluminación, el timbre, y la puerta es de herrería. Entonces, 0 mantenimiento. ¿Qué orientación solar tenemos en la fachada? En la parte de aquí es nororiente. El único tema que no me encantaba del terreno es que por la parte de atrás es surponiente y sí llega a haber mucho calor. Que ahorita, pues la temporada está rudísima. Entonces, ya les enseñaré lo que estamos planeando como a una siguiente etapa por temas del sol. Para protegerlo. Muy bien. El foyer, qué importante, ¿verdad? ¿Cuánto mide este pequeño foyer? ¿Un metro? Yo creo que son como 80 centímetros. Lo que nos da es chance de, por lo menos, si alguien viene y está lloviendo, se puede meter. Podemos remeter aquí el timbre. Tenemos 2 tipos de iluminación diferente. Y bueno, aquí es donde empieza la sorpresa. Lo que me pidió es que no se viera toda la casa, o sea, que se fuera descubriendo poco a poco y que este espacio fuera como una especie de buffer, ya sabes, de venir con la parte de afuera y empezar a lo que es el mundo interior de esta casa. Claro, la transición, Exacto. ¿verdad? Que ya se empiezan aquí a ver como en forma contundente los materiales, los colores. Ah, muy bien. También empezamos a ver la importancia de la iluminación artificial, ¿verdad? Por todos lados. O sea, siempre hay iluminación natural en todos los espacios. Acá lo que les decía, las aberturas máximas me las permitió de 15 centímetros. Igual en los domos, porque dice que escuché unas historias de terror que se meten por los espacios más pequeños. Entonces todo lo que son ventanas, o sea, ventanas como estas, troneras, y domos son de 15. Y ya las ventanas grandes tienen protecciones. Excelente, fíjate, en los 10 metros que tienes de ancho del terreno muy generosos, ya te permite empezar a hacer estos vestíbulos, ¿verdad? Sin sacrificar demasiado espacio. Que no es normal. Esta casa tiene 225 de construcción. La verdad es que no es una casa grande. Y el vestíbulo, pues mucha gente dice, ¿cómo le vamos a quitar espacio habitable, por llamarlo así, al resto de la casa? Pero en este caso es un espacio habitable. O sea, aquí normalmente es donde pues, se reciben las visitas y mucha gente empieza a tomar desde aquí. O sea, este espacio se vive, o sea, no es nada más como una entrada, se vive y pues al final forma parte como de todo el diseño. Y tienes este elemento, ¿verdad? Platícanos un poco del estilo del interiorismo de la casa también. Pues mira, lo que mi hermano tenía como muy presente era el tema de que quería algo clásico, que no pasara, más bien, que no fuera como... Una tendencia. Exactamente, o sea, no buscar cosas. Obviamente va a haber personas que pueden decir, las molduras son tendencia, sí, pero lo han sido... En departamentos en Francia de hace 400 años hay molduras, claro. Que son como elementos mucho más que perduran mejor en el tiempo. Entonces aquí son molduras de madera que ya nada más se pegaron. Eso hizo la carpintería y al final están pintadas junto con el resto de la pintura. Okay. Los muros. Pero le dan perfectamente ese estilo, ¿verdad? Y también el piso es de mármol, ¿verdad? De mármol. Acá tenemos 2 tipos de mármoles. Es nacional,
El blanco se llama blanco hielo, o por lo menos así nos lo vendieron, y el otro es Sierra Negra. Oye, está genial. O sea, es blanco nacional. Nacional. Es Sí. que no es tan fácil encontrar mármoles blancos nacionales. No, porque ves, normalmente pues todo el mundo se va a ver, claro, son increíbles los Carrara y todos estos, pero también el precio Ujú. se sube muchísimo, porque también mi hermano no quería, o sea, tenía un presupuesto como ya definido Ok. y hay algunas cosas que les enseñaré donde se gastó más. Entonces, como que hay algunas que me dijo, busca que se vea bien, pero no tan caro, y hay unas que les vamos a destinar un poquito más de presupuesto. De acuerdo. ¿Alturas interiores? ¿Piso a techo? Tenemos 260 en la parte más pequeña, que es aquí y en planta alta, y en la zona social, sala comedor, llega a 3. El terreno tenía un leve desnivel. Entonces podemos ver cuando la subimos un escalón por temas de agua en la banqueta y después comenzamos a bajar. Ok. Excelente. Qué buen remate aquí. Ok. Bueno, y aquí llegamos a lo que sería como el vestíbulo como tal. Ah, Y aquí, bueno, esto fue de las últimas adiciones que hicimos a la casa. Yo siempre, dentro de las peticiones que me hizo mi hermano y que también yo agradezco, a nosotros en el despacho no nos gustan los barandales de cristal. Me parecen muy peligrosos. Si hay perro o niños, como que siempre están manchados. Entonces él aquí me dijo, quiero un barandal de herrería. Me hizo dibujos así en un papel y ya nos encargamos nosotros de transformar el espacio. Y la idea de estas escaleras es que se sintiera, ya sabes, como un poco. Él también quería que la casa jugara un poco como si fuera un hotel, ajá. como entre Tiene hotel esa y esencia. townhouse. Y esto, bueno, a mí me gusta aprovechar el espacio abajo de las escaleras. Normalmente casas de este tamaño nunca tienen espacio para guardar. Entonces, en un inicio, aquí había un muro con la puerta y esto era como una bodeguita. Primero la primera parte era como un closet de abrigos y al fondo había una bodega. Pero después, como le gustan las fiestas, pues ya me dijo, quiero mi cava, quiero mi cava, quiero mi cava. Y entonces ya abrimos, quitamos todo esto porque no era de carga y ya pudimos ser en un espacio muy reducido. Ujú. Obviamente, si se fijan, es más chaparrito porque tuvimos que bajar por la rampa de la escalera. Ok, ok. Pero se aprovecha muy bien. ¿Cuánto tiene de ancho Pues debe tener la como cava? 1.10, yo creo. Claro. Pero se Que ve, aprovecha, así tenemos, aquí deben ser como 35 y aquí, pues entre 65 por ahí, 70. Pero vean todo lo que le cabe. Y todavía tiene bodega en la parte de lo que queda del resto de la escalera. Ah, ok. O sea, todavía ok, hay unas ok. puertas que están ahí de negro para que se oculte un poco y todavía adentro tiene bodega. Excelente, ¿eh? Muy, muy bien aprovechado. Y luego el tono negro, ¿verdad? Platícanos un poco. A ver, aquí un tip, porque en el departamento que él tenía antes, ya estaba con esta idea de los negros. Si van a meter pintura negra, que sea satinada, porque si no es un dolor de cabeza. Ok, buen dato. La satinada ayuda a que no se manche. Por ejemplo, si ponen una mate y hacen así con el dedo normal, se va a manchar. Como Se pone pintarón, ¿verdad? como gris. Entonces la satinada aguanta un poquito más. Y ya la brillosa, pues ya es demasiado brillo, ya no se ve padre. Ok. Entonces, el satinado es el intermedio. Sí, normalmente siempre trabajamos con Comex, pero en este caso usamos Ver. Ver, Y ¿qué tal la calidad, Muy buena. La verdad es que sí, muy buena. Es que la verdad, o sea, Sí. o sea, el precio es equivalente a la calidad. Y te voy a decir, la En verdad ese es que caso, al menos. fue Ver porque había promoción en Home Depot. Ah, Entonces mi hermano dijo, pues no, vamos a agarrar la promoción. Y por eso fue la decisión, porque yo siempre, como que ya conozco los colores de Comex. Entonces luego, no sé si te pasa que ya es, cuando ya conoces algo casi de memoria, como que dices, me voy por lo pierde un seguro. poco la sorpresa. Exacto, pues la verdad es que súper bien. Se ve la calidad. Se ve la calidad. Y luego la puedes tocar y no te deja residuos. Y de este lado, ¿qué tenemos? El baño de visitas. Importante para el baño de visitas, a lo que pensamos en el despacho, cerca del acceso principal, Claro. totalmente separado de la zona social. Como que tenemos ese repele, ya sabes, el baño de visitas enfrente al comedor, que es Sí. cómodo. Entonces aquí lo que queríamos es que el baño de visitas también fuera una experiencia, porque yo siempre le digo a mis clientes, es el baño que más le tienes que invertir. Al Sí. principal y al de visitas. Y a mis clientes les digo, es donde tus amigas y tus vecinas te van a odiar a más no poder, porque no tienen un baño de visitas como el tuyo. Ok. O si quieres pasar. Muy bien, ¿eh? Fíjense el Y- trabajo de la madera también, de la carpintería. Nos gusta en los baños de visitas tener sistemas siempre de sensor de movimiento, que si te vi cuando entraste se prendió la luz indirecta de plafón, porque así aseguramos que la visita que no conoce la casa Encuentra la luz. pueda tener por lo menos iluminación básica. Y ya después tenemos el otro sistema de iluminación directa.
Excelente, ¿eh? Me gustó el mueble. Este detalle siempre, ¿verdad? De que baje la piedra, te da un cuerpo muy elegante a la pieza Y también. ya después el mueble flotado. Ajá. Que lo levantas bastante, ¿verdad? ¿Qué Sí, será? 40 centímetros. sí, sí. Muy bien. Luego este muro lambrín, otra vez con este mismo estilo, ¿verdad? De molduras. Y Ajá, aún así con iluminación y ventilación natural, claro, claro, para claro. también que no perdiera como esa parte funcional. Ujú, respira perfecto. ¿Qué dimensión tiene este vestíbulo? Que lo siento bastante agradable. Aquí tenemos, si no falla la memoria, tenemos como un 80. Un 80, ok, sí, con razón. Se siente muy bien porque tienes muchos flujos, ¿verdad? El flujo de la gente bajando escalera, caminando por el Los que vienen pasillo, los llegando. que vienen llegando, claro. Aquí te digo que nos ha tocado estar en fiestas donde aquí hay gente cantando, o sea, como que luego viene, ya sabes, un cantante o así, y aquí se pone. Ok, Entonces, pues sí, o sea, aquí suceden muchas cosas. excelente. Qué interesante diseñar pensando también en eso, ¿no? ¿Cómo se va a vivir pues, Sí, durante las fiestas, ¿verdad? ayudó que él ya había tenido 2 departamentos antes, Ok, rentados. Entonces, obviamente, era lo que funcionaba y lo que no funcionaba. de acuerdo. Fíjate los tonos grises aquí otra vez, ¿verdad? Grises y negro, todo esto. Negro. Petición aquí, área social es la parte más importante, conectado a la cocina, porque mi hermano le gusta cocinar y además como que cuando hay visitas contratan a servicios de catering o que viene como algún chef o algo así. Ujú. Entonces tenía que estar pensado para que funcionara muy bien con ese tema de que viniera alguien. Entonces, por ejemplo, esa puerta que ahorita vamos a ver se comunica directo con la cochera. Es Ok. la entrada como de servicio. Entonces, por ahí hay un baño exterior. La casa no tiene cuarto de servicio, pero tiene baño de servicio. Súper práctico. Ok. En exterior. Entonces, por ejemplo, lo usan los meseros, cuando van a lavar el coche, lo usa el que lava el coche, la señora que ayuda a hacer el aseo. También puede funcionar como, si hay muchísima gente, pues en un caso extremo lo pueden usar. Entonces quedó como muy práctico. Excelente. Aquí es donde alcanzamos la altura máxima. Bajamos un escalón, Ya ¿verdad? bajamos 2. El del foyer para el vestíbulo y el de cielo para acá. Ah, y va creciendo cada vez más la altura. Exacto. La losa es la misma. La misma. Ok. Y de aquí, cuando empezamos a diseñar, obviamente aquí con este gran ventanal, me acordé de cuando en tus videos dices que de las mejores inversiones es la estructura. Sí. Entonces, obviamente aquí no se ven, no hay traves que bajen de la losa, no hay columnas que sobresalgan del nivel de los muros. Y explicárselo al cliente, pues, como que dicen, es que como una trave va a ser tan cara. Sí. Entonces lo que hicimos fue, pues bueno, no nos gusta hacer como ventanales muy grandes, nos gusta más lo horizontal. Y menos por la orientación. Exacto, ¿Verdad? sí, Pasas de piso a techo y es no, hubiera sido un horno. un Que lamentablemente en Puebla, todo el mundo, la mayoría de los clientes quieren casas para ver el popo que está en el pleno poniente Ajá. y de vidrio y sin aluminio porque no les gusta el aluminio. Entonces imagínate, son unas peceras horribles con una temperatura insoportable. Y ellos lo asumen, lo entienden Sí, o no. no lo comprenden hasta O que sea, lo viven. No, porque yo ahorita tengo el pleito, bueno, no pleito, pero tenemos el problema en una oficina, Ajá. aunque es una casa, al poniente, ya sabes, puro vidrio. No da el equipo del mini split porque más el edificio no tiene la capacidad en el ducto, o sea, en estos cubos de ventilación, no tiene suficiente ventilación. Ok. Entonces, no porque puedas pagar equipos muy caros de sistema de aire acondicionado, no siempre se va a resolver. O sea, esa es una parte que como que no lo entienden bien. Claro. De acuerdo, pero este espacio la verdad que quedó muy bien. Aprovechas todo el ancho del terreno, el ventanal lo reduces un poco con la trave. Exacto. Tenemos mucha luz, pero tampoco no excesiva. Lo que tenemos planeado en una segunda etapa, la restricción es hasta aquí. Mi hermano me dijo, yo no quiero pasto, mucho mantenimiento. Entonces, la idea original es que el piso llegara hasta el borde. Ok. Pero no nos dejó el fraccionamiento y entonces se puso grava para que pudiera ser permeable. De todos modos, todo el agua que escurre se va hacia la parte de allá, que ya es terreno natural. Ok. Entonces, pues bueno, así se aprovecha esa No agua. tienes problema. Aquí no tienes ninguna rejilla. Todo lo mandas está al fondo. a la calle. Todo hasta el fondo se comunica con el pluvial. Okay. O sea, de la parte de ahí hay una conexión directa hacia el pluvial. Ok. ¿Qué tipo de cisterna utilizan ustedes acá? ¿Capacidad? Tenemos una de 10,000 litros. 10,000 también. Sí, ya, 10,000. ya se están yendo a las grandes. Sí, a las grandes. ¿Han tenido temas de desabasto de agua? Aquí no, pero a mí me ha tocado ver por todo Puebla, o sea, fraccionamientos de todo tipo, pipas y pipas y pipas y pipas, porque ya no hay. Ya no hay. Limpia la fachada, ¿eh?
Qué contrastante del blanco que vimos afuera y adentro Sí. empezamos con los negros, los negros. grises. Está bueno ese contraste. Luego el piso de madera, esto no lo había entendido. Esto fue de lo que te comentaba que sí se le gastó un poquito más. Este es piso de ingeniería colocado le llaman fishbone, Ujú. y aquí fue donde se le gastó un poco más, porque Ok. él me dijo, yo quiero mi piso que se vea así, con esta forma, toda la área social. O sea, yo decía, ¿cómo vas a meter piso con las fiestas? Se va a caer. Pero bueno, es feliz con su piso, ha aguantado bien. Aquí lo que hicimos fue, que lo hacemos en todas las casas, con este tema, porque luego hay problemas con el tema del agua. Siempre. Entonces lo que aquí siempre hacemos es que justo hemos tenido clientes que les tuvimos que cambiar porque ellos dejaban la duela, ese caso es de ingeniería, pero lo dejaban hasta aquí. Y entonces obviamente la primera franja, toda llena de humedad. Todo lo que hicimos es, le ponemos estos como cinturones de un piso que obviamente tengan que ver con el interior y el exterior, y está más abajo, que aún así tiene su salida de agua. Eso es clave, joven. Entonces con Clave, esto clave. aprovechamos, obviamente toda la parte de aquí como del firme tiene desnivel hacia afuera, y el canal pues tiene su propia salida. Entonces logramos esto, que es muy cómodo no estar pisando como más arriba del nivel del piso, y aseguramos que no llegue el agua hasta acá. Entonces no hemos tenido ni un solo problema de humedad. Eso está buenísimo. ¿Cuánto tiempo lleva ya la casa habitada? 3 años. Entonces, La construimos, ya pasó la prueba. ya la construimos en 6 meses. ¿En serio? Pero 6 meses, como la ves. O sea, porque mi hermano llegó y se alocó plena pandemia, entonces eran 6 meses, pero ya con los muebles. Con interiorismo. Sí, con interiorismo. ¿Cómo lo lograron? O sea, pues, ¿Cuánta gente había? ¿Cuántas cuadrillas de Mucha albañiles? Ya se tapabocas por todos lados, mucha gente. También ayudaba que como era la pandemia, el trabajo, pues ahora sí que se agradecía por todos lados. Entonces, Claro. nuestro equipo, ya sabes, de albañiles, de carpinteros, todo mundo, pues estaba feliz, todo mundo trabajando aquí, uno encima del otro. Pero se logró. Genial. Oye, me encantó el mármol, ¿eh? ¿Este sigue siendo el nacional? Sí, es el mismo, o sea, el mismo proveedor. No, ¿y este más o menos cuánto cuesta el metro? Este sí te mentiría, pero no fueron caros. No Sí. sé si esté a lo mejor como en 400 el metro, ¿En 500. serio? Sí. Nos pasas el Sí, proveedor, sí te por paso. favor. Tiene unas piedras increíbles. Es una buena amiga mía y aquí sí le dijo, ya ver, necesito mármol blanco y negro, pero no puede ser muy caro. Se tiene que ver padrísimo, pero no puede ser muy caro. Y regalado. No, pues está. Y así te buenísimo. fijas aquí Parece es Carrara. donde se nota la diferencia del ángulo. Ah, ok. Ahí absorbes con este mueble, ¿verdad? Sí. Empieza un poco más ancho, Y se termina va más, reduciendo. más esbelto. Genial. Y ya funcionaba, esta barra se diseñó para esto. Es como, si te fijas, mi hermano como que colecciona muchas cosas. Ajá. Entonces necesitaba espacio para poder mostrar todo lo que colecciona y que se pudiera cambiar. Ok. Aquí, entonces esta barra podía funcionar como la tiene ahorita, que es como un display, Ujú. o si no también en una fiesta, pues la gente puede estar aquí como si estuviera en un bar y pues está a la altura para dejar aquí Ah, sí. sus vasos. Su bebida. Muy bien. Tiene muchos usos. Está genial. Me gusta porque se siente muy amplio y tiene muchos objetos, como dices. Oye, y la cocina, a ver, cuéntanos un poco sobre la cocina. La cocina negro. A ver, aquí, obviamente, para quien vaya a meter cocina negra, le tiene que invertir al material. Aquí no se le invirtió tanto el material. Tiene que poner que no me acuerdo cómo se llama el término, pero que no se dejan las huellas. Ah, ok. Este sí se dejan las huellas. Y es un dolor de cabeza a la limpieza, Hay que porque todo limpiar. se marca. Entonces, la sugerencia es, si van a poner cocinas negras, tienen que ser o de cristal o de estos materiales que les aseguren que no se van a notar la grasa. Es más que nada un tema de grasa. Claro. Que normalmente son melaminas, ¿verdad? Sí, melaminas. ¿Aquí es melamina o es Esta es madera? melamina. Con O sea, laca. digamos que esta es melamina Que parece sencilla. laca. O sea, sencilla. Ok. Entonces, aquí, como que él dijo, pues bueno, los muebles dan un poco igual. Las jaladeras las quiso que se vieran como un poco clásicas, ¿no? Es como un departamento antiguo. Le quiso invertir más como el tema de la estufa, que fuera ese tipo, que quedara todo esto empotrado, todo este mueble de aquí. Ok, pues se ve muy bien el trabajo de la melamina. ¿Eh? Sí, trabajaron muy bien. Perfecto. Aquí, obviamente, a mí me gusta cuando se puede bajar en la parte del plafón con tabla roca para que no se quede ese hueco, pero como aquí no lo quería bajar mi hermano, le pusimos luz.
Buen Entonces detalle. hay diferentes sistemas de iluminación dependiendo cómo está el evento. Muy bien. Y este mueble era como una parte importante porque era para la cava de vinos y para el refrigerador. Y en el departamento anterior, todo su tema de cristalería lo tenía en un closet, entonces nadie lo podía ver y como que no lucía. Entonces aquí era así, en la cocina tiene que haber un closet Excelente. para el tema de las copas y la cristalería. Luce muy bien. Se nota que se trabajó al detalle, ¿verdad? Toda Sí, esta cocina. todo fue, y no tan, la verdad, nada caro. O sea, para como se ve, nada caro. ¿Qué dimensiones tiene la cocina? Mira, la sala, o sea, toda la RCA tiene 450, entonces aquí debemos de tener más o menos como 380 por 5. Eso es, 380 por 5. Perfecto. Oye, platícanos un poco cómo trabajaron. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo los contratan? ¿Por administración? ¿Por precio alzado? Trabajamos, bueno, obviamente cobramos el diseño, porque siempre decimos al cliente, ¿Siempre? se tiene que cobrar, y de ahí trabajamos por administración de obra, siempre, también para no tener problemas. Porque normalmente es mucho más fácil para el cliente tener un control, puedes ir subiendo o bajando, que nadie le baja, siempre le suben Sí. de calidad, pero se vuelve todo como mucho más transparente. Muy bien. Aproximadamente, ¿cuál es el porcentaje que se cobra de administración? Cobramos 16%. Muy bien. Excelente. Excelente, excelente. Ya te vamos a preguntar cuál fue el costo por metro cuadrado, pero aún no. No lo van a creer, no lo van a creer. No, ya me estoy sorprendiendo, ¿eh? Sí, no lo van a creer. Acá si te fijas no le pusimos nariz a la cubierta. Ok. Es un granito que se llama Black Ice, bueno, según el proveedor, Ujú. y no tiene nariz. La pura placa, ¿verdad? La pura Centímetro placa. y medio, más o menos. Sí, que es que normalmente tiene los 4 cuando baja la nariz, Sí. así no tú. Sí, se ve muy elegante. Y la barrita aquí, pues te queda a una altura interesante, ¿verdad? Pero pues ya el banco lo resuelve. Exacto. Muy bien. ¿Y aquí atrás qué tenemos? Y Área aquí de lavado. tenemos el área de servicio, que es la parte menos estética, pero muy funcional. Aquí ¿Las puertas de qué material son? las puertas son de madera, o sea, madera muy sencilla, pero no es como triple, que ya Ok. viene como si fueran de cocina, Ajá. que ya tienen como esta forma. Aquí, Ustedes por la ejemplo, fabricaron. no las compramos, Se compran ya hechas. ya estas, hechas. ¿verdad? Ahora aquí Ajá. viene el tema. Esta puerta no se le destinó tanto dinero, pero hay 2 puertas blindadas en planta alta. Entonces ahí lo que te decía, Ok. que fue cómo se distribuía. Ok, ok. Fíjense el cuarto de lavado, muy bien. Entonces aquí lo importante es esto, Lavadero, lavadora. este acceso desde la Excavadora. parte de la cochera. Ujú. Entonces por aquí puede entrar, ya sabes, si llegas con las cosas, puedes entrar directo a la cocina. Acá tenemos estas puertas que también funcionan como bodega, es como si fuera un closet profundo, Ok. que por petición del cliente no puedo abrir porque está hecho un Está desastre. bien, pero está muy aprovechado, ¿no? Todo ese módulo. Y aquí la ventaja es que esta puerta es de herrería con mosquitero, entonces si tú abres y estás cocinando, se hace ventilación cruzada, Ok. O sea, siempre respira aquí el siempre espacio. respira. Buenísimo. Aquí tiene, ¿qué altura? Más o menos como 250, ¿verdad? 260. 260. Y aquí subimos un escalón y luego lo bajamos Exacto. acá para adaptarnos. Que igual eso, digamos que aquí estamos al nivel del foyer y era Ajá. para que si se llega a ver una inundación, que el tema pluvial del fraccionamiento no aguante, por lo menos tengamos este primer escalón y no se mete el agua De a la casa. protección. No, está muy bien. El cuarto lavado quedó muy eficiente. Ahí esas repisas ayudan mucho. Excelente, excelente. 210, me decías, metros cuadrados. 225. 225. Se siente muy amplia la casa. También aquí ayudó que, por ejemplo, la mayoría de las casas en esos fraccionamientos tienen otra casa atrás. Entonces, la mayoría solo dejan 2 metros de restricción, que es donde empieza la grava, y ya tienen la casa del vecino enfrente. Entonces aquí, pues lo que más gustó del terreno es que no tengas vecinos atrás. Que no haya vecinos. Claro. La barda se siente muy chaparrita porque obviamente estamos más arriba del nivel exterior del clúster. Ya. Pero no podías modificarla. No la podíamos tocar. Esa se tiene que respetar. Y bueno, todo este cancel se pliega en 4 hojas, que da la sensación. Aquí lo que tenemos planeado hacer en segunda etapa es techar la parte correspondiente al piso. Lo ideal sería con estos, ¿cómo se llaman los que se corren? Se fue la palabra. Los. Ah, ya Que son te de entendí. tela. Sí, como que se pliegan, Toldos. ¿verdad? Estos toldos, Toldos, que sí. con brazos se abren, porque eso puedes quitarlo cuando no quieres tener, y si no, pues alguna cubierta ligera. Yo creo que sería como algún vidrio con alguna película, reductor, algo así. Ujú. Pero bueno, está como segunda etapa. De acuerdo. Por lo pronto, las cortinas y los blackouts. Sí.
Y aquí le colocas una puerta, ¿verdad? Se cierra. Es que aquí, te digo, dentro de Ajá. un poco la preocupación de los robos, esta parte obviamente se iba a ver horrible si tenía protección. Ujú. Entonces, como es exterior de fraccionamiento, lo que hicimos fue que se pudiera cerrar como esta zona y protegerse. Entonces, para eso funciona esta reja. Entonces, aquí en la noche o si te vas de viaje, cierras con esta puerta que acaba siendo como de seguridad al ser toda de herrería Ujú. y por lo menos ya no puedes hacer que la gente ingrese hacia esta parte de la casa, que es la más importante, la parte pues, privada en planta alta. De acuerdo. Interesante, ¿verdad? Los distintos mecanismos que No, nos no. obliga Es muy la triste, inseguridad. pero bueno, por lo menos aquí dijimos, al ser negro contra negro, se pierde un poco y obviamente que pues se viera padre. Claro. O sea, que el Lo tienes que diseño... lograr. O sea, Sí, Mies van der Rohe decía que la arquitectura es un reflejo de la época. exacto. Entonces, lo tienes que ir Y manifestando. aquí, lamentablemente, pues sí, muchos robos, Mm. fraccionamiento, aún cerrados. Aún cerrados. Y Eso entonces aquí, llama mucho como la tenemos atención. exterior, o sea, barda colindante exterior, pues dijimos, no, hay que proteger. De acuerdo. Pues hay que darle. Y de este lado, las escaleras se iluminan con este gran tragaluz. 15 Llegar a esta doble centímetros. altura. El No cabe, que igual no lo cabe vamos. ningún niño raterillo. No cabe nada. Ok. No, pues sí. Y suficiente, ¿verdad? Se ilumina bastante. Sí. Hay una parte que justo antes de que llegaras se alcanzaba a ver, ya sabes, la línea que va serpenteando y se ve increíble. Este espacio quedó muy bien. Y todo es gracias a haberle dejado este metro 20, ¿verdad? Al centro. Exacto. Se genera una gran doble altura. Claro que las dobles alturas son increíbles, pero bueno, se puede cuando hay suficiente espacio de metros cuadrados de construcción. Muy Entonces llegamos a otro vestíbulo en planta alta. ¿Qué es lo que no tiene esta casa? Sala de televisión. Vamos a decir que si tú me preguntaras cómo se logró sentirse amplio en tan pocos metros, es porque no hay sala de televisión como tal. Entonces tenemos la parte que ya vimos y acá arriba hay recámara principal y después tenemos 2 recámaras con un baño compartido. Ok. También esta es una casa de soltero, Ujú, claro. entonces también eso responde mucho al programa, pero aún así le dijimos, haz lo posible para que quede también funcional, para cuando la quieras vender, Claro. que se pueda mover fácil. Ujú. Y que esto realmente hace que se sienta muy amplio, porque a veces subes las escaleras y sientes como un pasillo, pero aquí al momento de combinar el pasillo con la doble altura. Se amplía todo el espacio. Exacto. Sí, está muy bien. Qué buena foto ahí de Miles Davis, ¿eh? Excelente. Bueno, Entonces, Luis, ¿dónde empezamos? pues si quieres hacia atrás. De todas las recámaras, el tema de las ventanas siempre es un tema. Entonces, ya sabes de qué tanto se abre, mucho, poco. A mí me gusta que se abra lo más que se pueda. Y me encanta poder dejar balcones, pero tengo ahí como mi forma, que no sé si está bien o mal, pero por lo menos como a mí me gusta, que es, si va a ser balcón, tiene que estar pensado para que no te vean desde afuera. Porque qué tal esas casas que a mí me impresiona ir de la calle y ves la cama. O sea, Ok. porque además tienen el balcón que nadie usa, porque si nadie lo usa, Nadie. y con barandal de vidrio. Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia del balcón? Que por lo menos puedes abrir completo y la ventilación. Y los barandales miden 1,20 de altura. Claro, eso reduce todavía más la cantidad de luz que entra. Y que también me llama la atención siempre el closet hacia la fachada, ¿verdad? Exacto. Que absorbe el calor Exacto. y le da profundidad a la ventana. Ahora, si te fijas también, por petición del cliente, todo es oscuro. Ajá. Pero porque a él le gusta así. O sea, no necesita ventanales con mucha luz. A él le gusta más como este ambiente controlado, más como de hotel. Claro. Está muy bien. Pero bueno, por lo menos aquí a lograr lo más que se pudiera. Obviamente esto responde al nicho que se dejó para el closet y nos da chance para dejar la ventana embutida y entonces si está lloviendo, pues no se mete el agua. Claro. Y aquí el closet, muy bien. ¿Qué dimensiones tiene esta recámara? Esta tiene 350 por 4. 350 por 4. 350 por 4. Tienes tu closet como de 2 metros. Aquí ya cambiamos a laminado. Este ya es un laminado normal. O sea, se vuelve un poquito más económico, Más pero económico. sigues con el efecto. Está muy bien. ¿Alturas aquí? 260. 260, ok. Tenías un límite de altura máximo en el Son fraccionamiento. 850. La verdad es que aquí, como no íbamos a construir 3 pisos, también estamos por el tema del precio. O sea, porque obviamente eso es algo que luego el cliente como que no lo piensa Ajá. y se quiere ir muy alto, pero obviamente todo tiene el costo dependiendo de la altura. Claro. Entonces aquí digamos que no, podríamos haber aprovechado más, pero también un tema por altura. Muy bien. Seguimos. Este es el baño que le da servicio
a las, si quieres pasar, a las 2 recámaras. Ok. Y también funciona como segundo baño de visitas en las fiestas. Normalmente el de abajo se queda como de mujeres y este se queda como de hombres. Perfecto. Su baño completo compartido. También de esa manera, pues le das los metros a las habitaciones. Qué bonito el mármol este blanco aquí, ¿eh? Yo sé que habrá gente que diga que le recuerda a los pisos de alguna iglesia, pero a O mí de me encanta. cementerio. Sí, o de ser, ajá, no, es que es una tumba. No, jóvenes, es difícil algo más elegante que esto. Y igual su ventilación e iluminación natural. De 15 centímetros. Exacto, 15 centímetros con ventilación. Buenísimo. Todos los mármoles nacionales, ¿verdad? ¿Este Todo. qué es? ¿El Santo Tomás? No, sierra negra, Ok. que es igual que el de abajo. Todos son las mismas placas. Se compró en placa y se cortó aquí en obra. Ah, ok, en placa. Ya los Únicos son pues regaderas ya se compraron en piezas más pequeñas. 40 largos libres. Sí. Muy bien. Fíjense cómo cambia el mármol aquí, ¿verdad? Del blanco al negro. Es un efecto distinto. Muy bien. Adelante. Aquí Seguimos. tenemos. Esta es una recámara un poquito más amplia en el sentido que tenemos este espacio para lo que sería el closet. Aquí está puesto como estudio. Entonces, bueno, si fuera una recámara, te cabe todo esto de closet y aquí te cabe hasta una cama king size. Ok. ¿Esta qué dimensiones tiene aproximadamente? Esta tiene 5 de largo por 4.50. Muy bien, 5 por 4.50. Esta ya queda viendo hacia el frente. Reduces el tamaño de las ventanas. Creo que es importante, sí, por la cantidad de luz, ¿verdad? Y te digo, depende del cliente. Ajá. Porque hay muchos que dicen, no quiero mi casa con muchísima luz y lleno de ventanas. Pues ahí depende de cada quien. Claro que aquí, entendiendo que desde que aquí el color negro, pues tampoco no Exacto. es la petición, ¿verdad? Lo importante. Queda bien. Pero sí, el cielo blanco, jóvenes, Blanco. Y ¿verdad? acá le metimos molduras. Ese ya pintarlo de negro creo que ya es No, demasiado, sí creo que ya ¿verdad? estaría muy rudo. Ujú. Sí, ya estaría muy rudo. Solamente lo pintamos de negro en la cava, pero fue a propósito para que se perdiera la relación de altura. Porque Ok. como teníamos que bajar por la rampa, al pintarlo de negro se pierde la relación, pero bueno, es obviamente en una cosa muy específica. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos balcón adelante, balcón atrás. Ok. También la madera aquí. Para la calidez de las habitaciones, Exacto. ¿verdad? Muy bien. Y llegamos al otro punto importante de la casa, que era la recámara principal. Claro. Entonces, primera puerta blindada. Ya. Yo nunca había trabajado con puertas blindadas. Fíjense. La verdad es que tenía un poco de ansias cuando lo hicimos, de cómo se tenía que empotrar. La verdad fue más sencillo. Obviamente va todo a castillos y cerramiento. Entonces, antes de colar, se pone la puerta y se cuela completo. Ok. Y tiene la parte de aquí abajo para que selle lo más herméticamente posible. Perfecto. Entonces, bueno, pues nunca habíamos puesto una. Fíjense las bisagras. No, y tiene, ya sabes, como para ver desde adentro. Es una cosa rara. Pero bueno, era petición del cliente, que era su sueño. Y entonces dije, pues bueno, al cliente, pues lo que se le pueda dar. De acuerdo. Y aquí tenemos esto que le llamamos en el proyecto un Midnight Snack Bar, que la idea es que tuviera aquí su frigobar, poder tener cafetera, entonces que en la mañana cuando se despierte no tenga que bajar para lo básico, o sea, que pueda echarse su café. Vasito de agua. Exacto. Muy bien. ¿Qué dimensión tiene este Esto tiene barcito? 2 metros. 2 metros, perfecto. Perfecto. ¿Te sirve de vestíbulo? En planta, que ya lo verán, no se ve tan limpio como sé que a ti te gustan las plantas, porque obviamente tiene mucho recoveco Pero bien, para lograr tanto detalle. Pero está bien porque no sientes que es un estorbo, se integra perfecto en la Exacto. mocheta. Sí, porque al final de cuentas esto podría ser un closet. Ajá. O podría ser un librero, o sea, completo en otro sistema. No, queda muy bien. Y te articula un poquito la vista. Cada vez escucho más clientes que no quieren abrir la puerta y ver directo la cama, Ajá. como que quieren tener una pausa. Y ves lo que te dicen, bueno, una vez escuché de que nunca esté la cabecera del lado de la puerta, Ajá. por seguridad y ese tipo de cosas. A mí también me gusta que las camas de prevención se vean de frente, que no las veas, ya sabes, como De lado. de lado. O sea, aquí la recámara buscamos que fuera pues lo más amplia posible. Aquí se dejó ese nicho pensando después como para un mueble, que todavía no se ha definido. Entonces a lo mejor ahí va a ser un mueble, igual con su balcón. Aquí estamos dando hacia fachada principal. Claro.
¿Qué dimensiones tiene la recámara principal? Esta tiene 5,50 de largo por 4 de fondo. Muy bien. Entonces, cama king size y aún así hay espacio suficiente. Aquí lo que se buscó en esta cabecera es que pueda cambiar la decoración. O sea, a mi hermano le gusta mucho la fotografía. Todas las fotos del vestíbulo son de él. ¿En serio? Y entonces Qué aquí buenísimo. la idea es que él pueda estar cambiando cuadros así recargados y tiene su tira LED para luz indirecta en la parte de acá atrás. Entonces funciona completo. Dejamos embutidas los herrajes eléctricos. Excelente. ¿De qué material es la cabecera? Es tela que parece terciopelo, Ah, ok. pero es tela. Me gusta que se siente de lado a lado, ¿no? Y te da una mayor sensación de amplitud. Exacto. Bueno, Sí. tele gigante. ¿Necesaria, jóvenes? Muy bien. Y aquí viene otro punto muy importante para la casa, el vestidor. Aquí va a parecer mentira, pero en las fiestas siempre hay gente acá. Te lo estaba platicando de broma, pero en la siguiente casa que le hagamos, Estar en el vestidor, cabrón. en la siguiente casa que le hagamos a mi hermano, vamos a poner un bar en su vestidor. O sea, ya lo platicamos, porque la gente está en el vestidor. Como que siempre es un tema de conversación y todo el mundo quiere venir a verlo. Entonces, Pues pásenle. aquí pasan muchas cosas. Entonces, aquí lo que buscamos es, lo que te decía, con este suficiente luz. A mí la verdad es que cuando me dijo que no podía meter más de 15 centímetros, me dio ansias. Nunca había puesto tragaluces tan pequeños, pero da muy buena luz. Ve, aquí tenemos todo apagado Súper buena luz. y a lo mejor no se va a notar mucho en cámara, pero tenemos dos tipos de iluminación, que es la indirecta y la tipo tienda. Entonces, pues bueno, esto de noche la verdad es que sí luce No, sí se ve, está muy bien. Se integra perfecto. ¿Qué dimensiones tiene todo el vestidor? Pues mira, debe Muros. tener como casi 6 de largo por 3,50 de ancho. 350, ok. Todo un proyecto, ¿verdad? Sí. Igual aquí es madera de pino. Aquí lo que ayuda más Huele, que ¿eh? nada, Ujú. lo que ayuda es pues las molduras, el color, el negro tapa muchas imperfecciones. Entonces, eso la verdad es que ayuda. Ok. No tiene que ser la madera, se puede meter una madera no tan cara y aún así sigue luciendo. Y bueno, obviamente pues ayuda pues con que se llena el espacio. Claro. Oh, muy bien. Se siente muy bien aprovechado. Hasta te Aquí- cabe una pequeña isla. Dejamos, bueno, el tema de las islas, todo el mundo quiere isla. Y entonces yo le dije, de inicio le dijimos, a ver, no te voy a construir una porque no vas a entrar. Entonces, al principio no había nada y ya después encontramos esta en Amazon, Ok. que me pareció perfecta porque da el efecto de que él quería de su isla, Sí. pero se puede circular porque no tiene 35, entonces se Claro. puede circular perfectamente. Está buena la idea, ¿eh? Aquí dejamos, aunque él lo quería así, que fluyera todo el tema del baño, vestidor y la recámara, dejamos los cerramientos por si en algún momento quisiera llegar a cerrar. Ok. Entonces, Claro, dejó porque no pensado tiene así. puerta, ¿verdad? No tiene. Claro. Él lo quería así. Yo todavía, ahorita que estamos viendo si metemos aire por el calor, Ujú. ya le dije que no sé si vamos a tener que meter puerta para que se concentre más en ese espacio Claro. y no se pierda todo esto. De acuerdo. Aunque bueno, quizá ya 1,5 toneladas sí te puede enfriar también aquí. Se tardará un poco más, pero Sí. Y después acá ya viene lo que es la parte del baño como tal. Entonces bien aquí, aprovechado. en todos los proyectos que hacemos, en la recámara principal, aunque sean casas chicas, siempre nos gusta separar el WC del resto del espacio. Ujú. Dan un tema de privacidad. Entonces, atrás de ti está la parte cerrada del WC y acá tenemos la parte de la regadera. Con sus puertas. Todo con ventilación e iluminación natural. Ah, sí se sintió la brisa. Muy bien. Buenas Igual acá. cabinas. ¿Qué dimensiones tendrán estas cabinas aproximadamente? Tienen más o menos como 1,60 por 1,80. 1,60 en este sentido. Ajá, por 1,80. Acá si te fijas, sí metimos todavía las placas completas. Claro. Ah, ya la vi. Oye, parece mármol griego. Sí, está increíble, ¿verdad? Y el precio. Te digo que eso fue nada caro. Muy, muy bueno, ¿no? Pues ya. Deme 20. Qué interesante, ¿verdad? Vas jugando con los patrones Sí. de los mármoles en los pisos. Él quería que para el foyer fuera tipo ajedrez. Ajá. Yo la verdad es que no estaba muy seguro porque pues, yo quería hacer algo más contemporáneo. Ujú. Entonces le dije, bueno, por lo menos dame chance en la parte aquí del baño. Entonces jugamos con este como tipo cebra, que se sigue viendo clásico, pero un poco más contemporáneo. De acuerdo, de acuerdo. Y aquí viene Ajá. la petición más importante de mi hermano y donde se le cumplieron sus sueños de niño. Quiero un panic room escondido en mi casa. Entonces aquí
Si se fijan, lamentablemente el panning no lo vamos a poder abrir, pero ahorita les cuento cómo se hizo. Aquí tiene un sistema que jalas y está la segunda puerta blindada. Jesucristo. Entonces, ese espacio tiene el mismo tamaño que el baño compartido. Ok. Y está todo colado en concreto, todo. Todos los muros, obviamente la losa de entrepiso y la de azotea, y todo está colado. Nada más de fachada se puede ver desde atrás, solo tiene una ventilación muy pequeñita con un sifón. Ajá. Y es todo lo que tiene. Ok. Entonces, ese sí no me dieron chance de. No, está bien, enseñar. está bien. Siento que estamos enseñando demasiado, pero está muy interesante. Era su sueño. O sea, desde que yo me acuerdo, ya sabes, como que de niños siempre está el tema de Batman, de que mueves el librero y está otra cosa escondida. Entonces, era el tema de algo escondido secreto, y ya después, pues el tema también de seguridad. Quiero un panic. Se justificó. Su panic. Totalmente blindado. Porque además me cuenta unas historias de clientes que tiene que llegan cuando van a saltar, llegan con mazos. O sea, entran por muros de tabique, ya ni siquiera digas. Entonces por aquí, la puerta. O sea, ajá, exacto, o por la ventana, entran rompiendo muros. Entonces aquí por eso fue que todo ese espacio se dejó todo de concreto armado. No, qué loco. Está tan rudo que adentro el celular medio falla. Sí, claro. O sea, parece una tontería, pero adentro del cuarto falla el celular. Ya lo que sigue es forrarlo de una placa. Sí, ya una placa como de banco, pero pues bueno, ya hay un nivel ahí. Sí. No, pues muy, muy interesante, jóvenes, ¿eh? Pero qué bueno que tiene respiración natural. Que quién sabe al rato si es contraproducente, ¿verdad? Como que deberías de tener un aire acondicionado para que no tengas ninguna ventana, porque al rato llegan y te echan. Te lo juro que eso le dije, te van a echar por ahí el gas, lacrimógeno. Y te sacan a fuerza. Y te sacan. Yo quería ponérselo por losa. Ok. Pero él al final lo quiso en fachada. Si ves desde afuera se ve raro la fachada, porque hay una ventana horizontal que no coincide con lo vertical del proyecto. Esa ventanita es la única respiración. Ok. Pero pues también fue petición del cliente. De acuerdo. Al cliente lo que pida. Sí, y pues eso es todo. Excelente. Platícanos ahora sí, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Hace 3 años costó 16,000. Ok. No, pues está buenísimo. Sí. ¿Cuánto crees que podría costar el día de hoy? Yo creo que 20. Sí, claro. ¿Cuál es el costo aproximado, o sea, para tus clientes? El costo de arranque y pues un promedio general de. Yo ahorita, o sea, porque lo he pensado, o sea, cada vez que veo tus videos y que les preguntas eso, creo que ahorita arrancaría por lo menos en 15. Ok. En Puebla. Sí, solamente. Y obviamente sacrificando, porque pues todo el mundo ve estas casas impresionantes en internet, pero esas casas no bajan en Puebla a menos de 30. O sea, estamos hablando de mármoles importados. ¿Menos de 30 qué? De 30,000 el metro cuadrado. ¿En serio? Sí, o sea, hablando de residencial medio alto, pues. Exacto. Vamos a decir. Puertas de porque luego también me ha pasado con clientes que ya sabes, tengo amigos arquitectos que hacen unas casas espectaculares, que ojalá me toque ahorita un cliente que me la pida próximamente, pero pues sí, o sea, el gasto son donde una silla vale 3,000 euros. Entonces, claro, se ve increíble porque todo es muy caro. Claro. Yo siempre he dicho, el chiste es lograr que se vea padre, no tan caro. Es que ese es el reto, ¿verdad? Últimamente también lo he reflexionado mucho. Cada vez vemos más en internet, más arquitectura. Y pues ya de alguna manera no es tan difícil hacer buena arquitectura cuando tienes presupuesto. Exacto. ¿Verdad? Sí. Le pones 2, 3 sillas hermosas y ya cualquier espacio luce increíble. Es como la belleza, que no voy a decir el dicho completo porque no me vayan a funar, pero pues no hay fealdad, hay falta de riqueza. Entonces, la verdad es que también aplica en temas de construcción. Claro que lo que dices tú, el buen diseño ayuda muchísimo, muchísimo. Sí. Y también creo que ayuda. Yo, por ejemplo, tengo un poco pleito con todos estos nuevos materiales que parecen mármol, porque no parecen. O sea, he visto casas con placas gigantescas chinas. Sí. No parecen. O sea, la realidad es que el cliente dice que sí parece y pues da pena decirle que no. Es el brillo. Si te fijas, el brillo parece como alberca. Ajá. O sea, algo tiene los sintéticos que el reflejo se ve así, como turbio. Como charoleado. Como si fuera agua de alberca. Entonces, pues bueno, aquí hicimos lo posible porque fuera lo más honesto que se pudiera. Igual mi hermano nunca
dice que lo que fue barato y algunas cositas se invirtió un poco más, pero pues creo que es más hacia ser sincero con la arquitectura. Excelente. Pues arquitecto, muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo Muchas los gracias. podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Centro Arquitectos en Instagram. Ahí Sí. nos pueden buscar. ¿Y dónde trabajan? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar a construir Pues mira, proyectos en todo el mundo, me imagino? Sí, en cuestión de diseño, donde sea, en cuestión de obra, solamente hasta ahorita hemos estado en Puebla. También por un tema de facilidad. Logística. Pero pues en cuestión de diseño puede ser realmente donde sea. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartirlo y esperemos seguir grabando y documentando más de sus proyectos. Ojalá, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a despedirlos en el vestíbulo donde todo empezó, jóvenes. Vamos. Ha sido un gusto llevarlos por cada rincón de esta gran casa. Es toda una experiencia. O sea, porque aquí es cuando se entiende que vale la pena construir y no comprar. Exacto. ¿Verdad? Porque quieres hacer algo exacto. ¿Verdad? Algo muy específico. Exactamente. ¿Qué tipo de bloque o de ladrillo utilizan ustedes por el tema también de los temblores que a veces necesitas mayor resistencia? Aquí te voy a decir, este fue con tabique, este fue con Novaceramic y muy bien. Novaceramic. Sí. ¿No te elevó mucho el precio? No. Excelente. Digo que no fue tanto. Excelente. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, arquitecto. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Cota Paredes, adelante.